Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Domingo del Señor para cada uno de ustedes. Para los que se sienten identificados con la espiritualidad salesiana, feliz día de San Francisco de Sales, de quien llevamos el nombre y a quien Don Bosco lo miró como ejemplo, nos puso su nombre y quiso que de alguna manera pudiéramos imitar. Hacia el final le voy a compartir algo de Francisco de Sales. Si ustedes han leído en la casa el Evangelio, tiene una relación con la primera lectura. Agarra el Evangelio de atrás para adelante. Ustedes tal vez escucharon en el Evangelio de hoy que Jesús llama a discípulos. Pero antes de llamarlo y decirle que lo sigan, dice que Jesús predicaba a la multitud diciendo: conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Sí? Yo le quiero compartir sobre eso. Todos nosotros de alguna manera estamos llamados por el Señor a seguirlo. Todos somos seguidores de Cristo o queremos ser seguidores de Cristo. Cada uno en su propia vocación, cada uno con su propia misión, con su propio estilo, en esta espiritualidad salesiana. Pero antes de que el Señor llame a seguirlo, invita a la conversión y a creer en la buena noticia. Me quiero detener en esta invitación, no del seguimiento, sino de conviértanse y crean en la buena noticia. Si no hay camino de conversión y si no hay camino de creer en la buena noticia, no se puede seguir al Señor como se le debe seguir. Por eso, algunas personas en el seguimiento de Cristo, en el discipulado de Cristo, a veces se quedan ahí estancadas o clavadas porque no se convierten. Mejor dicho, hicieron un caminito de conversión, pero se frenaron ahí. Voy al tema de la conversión y a creer en la buena noticia. Ustedes saben que la invitación, que también está en la primera lectura del profeta Jonás, conviértanse en Nínive, es una invitación a decir: cambien. ¿Y hasta cuándo van a seguir igual? Cambien. Convertirse es cambiar. Parece muy simple, pero no es tan simple. ¿Sí? Depende la edad, depende la etapa en la que estamos de la vida, depende de la etapa espiritual. Ese cambio a veces es fácil y a veces no. Por eso la invitación es: si me quieres seguir, tenés que cambiar, porque así como está no me podés seguir. Y esto es como que lo va repitiendo el Señor en distintas etapas de nuestra vida. ¿Cambiar qué? Miren, hermanos, la conversión toca varios aspectos de nosotros. Puede haber una conversión
psicológica, humana, que es la madurez. ¿Cuánta gente conocen ustedes que son maduros y cuánta gente conoce que son inmaduros? Porque no se convirtieron, no cambiaron, se quedaron ahí clavaditos en una etapa de la vida y no maduran. Siguen siendo niños, siguen siendo adolescentes, no se convierten. Y uno dice, ¿hasta cuándo va a ser adolescente? ¿Hasta cuándo va a ser niño? Ya con esta edad, ya tendría que ser un adulto, por decir. ¿Sí? Hay una conversión también intelectual. A medida que uno lo va buscando al Señor, tiene que ir descubriendo y conociendo más. ¿Cómo lo voy a seguir al Señor si no conozco más de las Sagradas Escrituras? Leo la palabra, leo el Evangelio. Es una conversión intelectual. Por eso no está mal cuando una persona empieza a cuestionar y a cuestionarse y entra en crisis. Está entrando en una conversión intelectual. Una conversión moral. ¿Sí? A veces nos ha quedado que es malo matar y robar. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? ¿Sí? La conversión moral es ir dándome cuenta que no todo es lícito, que no todo es bueno. ¿Cuántas veces justificamos lo malo con cualquier cosa? Y no tomamos conciencia de que moralmente no es lícito. ¿Sí? Miren nomás con esto ahora del aborto, en los diálogos y los líos que se arman dialogando, y cómo hay gente que no logra ver el mal ahí. Por más que le expliquen de 10.000 maneras, no hay una conversión moral, pero también una conversión espiritual. Necesitamos convertirnos espiritualmente. Tenemos que ir madurando espiritualmente. Sí, ustedes saben que en la vida espiritual hay etapas. Hasta llegar al culmen de la unión con Dios hay distintas etapas. Y la conversión es cambiar. No podés seguir con el mismo modo. No podés seguir con el mismo modo de orar, de encontrarte con Dios. Buscarlo a Dios. Empecé a buscarlo de otra manera. ¿Sí? Empecé a escuchar más la palabra. Tratá de ser dócil a lo que Dios inspire. La conversión espiritual, llegar a una unión profunda con Dios, son como escalones de la vida. Y para seguirlo al Señor es necesario cambiar, ¿no? Pablo mismo dice, cuando yo era niño pensaba y sentía como los niños, cuando fui joven pensé y sentí como los jóvenes, con los adultos pensé y sentí como adultos. Tenemos que ir madurando moralmente, humanamente, espiritualmente, intelectualmente. Si no, hermanos, no lo podemos seguir al Señor. No lo podemos seguir. Nos quedamos. Ustedes, yo, los que estamos acá, todos tenemos que seguir convirtiendo. Ustedes saben que hay gente que a veces viene al confesionario, y no lo digo a modo de crítica, porque sé que lo hacen de corazón y de buena voluntad, y dicen, Padre, ¿qué me voy a confesar yo si yo no tengo pecado? Y sé que lo dicen de corazón, ¿no? Sobre todo porque tienen idea de que ciertas cosas son pecado y otras no. Entonces, por ahí yo le digo, a ver, ¿usted ama como Dios le pide que ame a lo suyo? Y bueno, a veces, vamos un poquito más arriba en el caminito espiritual. ¿Usted ama como Dios ama? Bueno, tanto no. Bueno. ¿Usted perdona como Dios le pide que perdone? Y a veces, vamos un poquito más arriba. ¿Usted perdona como Dios perdona? No, todavía falta. Mire, todavía falta en el camino de la conversión y esos pecados no lo está viendo. ¿Cuál es el tope de la conversión? ¿Cuándo podemos decir que ya no tenemos más que convertirnos? Que no lo vamos a decir, ¿sí? Porque vamos a llegar al cielo imperfecto, por decir. Solo Dios es perfecto. Queridos hermanos,
cuando amemos como Dios ama, cuando perdonemos como Dios perdona, cuando seamos pacientes como Dios es paciente, cuando seamos compasivos como Dios es compasivo, cuando lleguemos a tener la alegría como la alegría de Dios, cuando seamos llenos de ternura como la ternura de Dios, etcétera, 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 entonces recién podremos decir, ya creo que no sé de qué tengo que convertirme. Pero hermano, solo Dios tiene esos rasgos. Nosotros tenemos que intentar llegar a tener eso. Por eso Pablo dice, hermanos, lleguen a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Se entiende lo que es la conversión? La conversión no es solo no matar. La conversión no es solo no robar. Cada uno tiene que ir descubriendo de qué tengo que convertirme, cambiar. ¿Para qué? No solo para ser mejor, no solo para que los demás no sufran, sino para parecerme a Dios. Ese es el modelo, parecerme a Dios. Por eso, hermano, el Evangelio es muy simple. Síganme, pero antes, ojo, conviértanse y crean en la buena noticia. La buena noticia es como la nafta para poder andar. Creo que Dios me ama. Es una buena noticia. Creo que Dios se hizo hombre por amor a mí. Es una buena noticia. Creo que soy un hijo predilecto de Dios o una hija predilecta de Dios. Es una buena noticia. Créelo. ¿Por qué? ¿De qué te vale cambiar si no crees que Dios te ama, que Dios está, que Dios te eligió, que Dios te ama con ternura? ¿De qué te vale tantos cambios? Si la nafta es creer en toda la buena noticia, es lo que nos da fuerza. Están unidos los dos, ¿sí? Por supuesto, también yo puedo decir, creo que Dios me ama, creo que soy, pero no cambio, porque estoy cómodo. ¿Vieron que hay gente que a veces ya no quiere cambiar? ¿No? Y dice, yo soy así, que me acepten así y me aguanten así. Eso no es cristiano. Ese hizo un tope en la vida espiritual. ¿Y por qué digo un tope en la vida espiritual? Y ya voy a ir entrando en Francisco de Sales. Porque al principio la conversión es una decisión unida a la voluntad. Yo quiero cambiar. Yo recuerdo unos buenos días cuando tenía, creo que 9 u 8 años, que el padre director en ese momento dijo y explicó por qué, que no había que decir malas palabras. Algo simple. Y explicó por qué. Ese día yo decidí no decir malas palabras, ¿sí? Y ahí estaba la lucha de la voluntad. Y yo que era boca sucia, imagínense, ¿no? Entraba y el esfuerzo de la voluntad. Pero llega un momento que a veces ya la voluntad no alcanza. Y los grandes lo deben saber, porque quieren cambiar cosas y no pueden cambiar. ¿Cuántas veces dice, hoy voy a tener más paciencia? Hoy voy a tener más paciencia. Y al ratito ya se le fue la paciencia, ¿no? Y dice, por eso hay gente que hace muchos propósitos y al primer intento cae, porque ya no entra la voluntad. Llega un momento en la conversión que todo es gracia de Dios. Ya no es yo voy a cambiar, sino Señor, ayúdame a cambiar. Si quieren cambiar en la paciencia, en la alegría, en lo que ustedes quieran, primero es, Señor, ayúdame a ser un poco más compasivo. Por ejemplo, después, Señor, ayúdame a ser compasivo como tú eres compasivo. Le voy marcando etapas de la vida espiritual, ¿no? Señor, quiero ser servicial, pero soy tan egoísta que no puedo, me olvido de los demás. Ayúdame a ser un poquito más servicial. Más adelante, Señor, enséñame a servicial y a entregar la vida como tú lo hiciste.
¿Ven? Se va orando, se va pidiendo la gracia de la conversión, porque en el fondo Dios está muy interesado de que sigamos cambiando. ¿Cuántos papás, cuántas mamás todavía quieren que sus hijos sigan cambiando? Porque ellos miran y dicen, todavía está verde este, tiene 30 años y está verde, ¿eh? Y a veces ruegan para que los hijos sigan cambiando. Lo mismo Dios quiere que sigamos convirtiéndonos, cambiándonos, y Él nos va ayudando para que podamos cambiar. Por eso, hermano, y acá entro en Francisco de Sales, ¿sí? Para seguirlo a Dios es necesario convertirse, pero creer en la buena noticia, ¿sí? Cuando ya no podemos cambiar por la propia fuerza, entramos en la etapa de pedirlo como regalo, como don. Y ahí Dios empieza de a poquito, porque no es de golpe normalmente, salvo Dios de una gracia especial, de a poquito va dando el don que necesitamos. ¿Sí? Seguramente varios de los que están acá han leído la vida de Francisco de Sales, ¿sí? Porque a veces somos salesianos pero no conocemos la vida de Francisco de Sales, ni los escritos de Francisco de Sales. Ustedes saben que Francisco de Sales, obispo de Annecy, Ginebra, es el santo de la bondad y la amabilidad, doctor de la Iglesia por la propuesta y el camino espiritual, ¿sí?, de lo que se conoce como espiritualidad salesiana. El santo de la bondad y la amabilidad, la dulzura, el trato, el cariño, la ternura de Francisco de Sales eran el distintivo de él. Él tenía una frase muy linda, entre varias frases que están escritas, Introducción a la vida devota. Una gota de miel atrae más moscas que un barril de vinagre. ¿Han entendido la frase? Una gota de miel atrae más moscas que un barril de vinagre. Es decir, un gesto de amor ayuda más que 1000 gritos, que 1000 caras feas o lo que ustedes quieran. Es lo mismo. Y esto le impactó a don Bosco. La amabilidad, la dulzura, el cariño, la ternura de Francisco de Sales. Hago una pregunta, no me la respondan. ¿Ustedes creen que Francisco de Sales siempre fue así? No. No tenía por naturaleza estas cualidades. Todo lo contrario, ¿sí? Tenía un temperamento muy fuerte. Y su hermano, que lo sigue como obispo de Annecy, peor, tenía un carácter podrido, el hermano sobre todo. Francisco de Sales va a ir haciendo la experiencia de que Dios lo iba invitando a seguirlo como cura, como obispo, sí, pero no era lo importante. Fue abogado, cura, obispo, no era lo importante. ¿Qué era lo que Dios le pedía a Francisco de Sales? Que lo siguiera como ¿qué? Como el rostro de la bondad de Dios. Esa era la misión de Francisco de Sales, ser el rostro de la bondad de Dios, ser rostro de la amabilidad de Dios. ¿Y cómo lo iba a hacer si no le daba el carácter? Lo pidió como gracia, como don. Él se esforzó, y se esforzó mucho, En una primera etapa se esforzó mucho. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros? ¿Un mes? ¿Un año por cambiar? ¿2 años? ¿3 años? ¿5? ¿10? Cuando Santa Juana de Chantal le pregunta a Francisco de Sales, ¿cuánto tiempo le llevó dominar el carácter? Dijo así: 19 años de lucha constante me llevó a dominar mi carácter. 19, uno menos que 20. Lo tenía contado el pobre, sí lo sufría.
hasta que llegó a dominar el carácter. Y de ahí comenzó el caminito de la bondad y la dulzura. Lo tenía por gracia. Su escritorio está roto abajo porque clavaba las uñas por la ira que tenía. Pero él sonreía, era amable, pero clavaba las uñas. Cuando muere Francisco de Sales, el médico lo embalsama para conservarlo cierto tiempo por la fama que tenía. Y cuando abre, descubre que la hiel, ¿sí?, la hiel estaba solidificada. Los que han matado una gallina y esas cosas saben que la hiel es líquida y cuando se desparramó deja feo todo, ¿sí? Estaba solidificada la hiel, como pelotitas de rosario. Y dice el médico, signo de la lucha que tenía Francisco de Sales consigo mismo para dominar su carácter. Miren, Dios les regaló la conversión de tener el don de la amabilidad, pero no le quitó el esfuerzo. Queridos hermanos, hoy la palabra de un modo simple dicen, síganme, 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 pero antes conviértanse y crean en la buena noticia. Todos, sin excepción, tenemos para seguir cambiando hasta parecernos a Dios. Cada uno descubra y pregúntele a Dios en qué tiene que cambiar, convertirse. Es mirándolo a Cristo en donde vamos a descubrir los rasgos que tenemos que cambiar. Él es el espejo, Él es el modelo. Por eso hay que leer el Evangelio, ¿no? Pidámosle como regalo a Dios, hagamos el esfuerzo, pero todos los días pidámosle el regalo a Dios. Dios quiera que pasen los días, los años, y todos los días pidamos la misma gracia. Señor, ayúdame a parecerme cada día más a vos. Ayúdame a ser más, puntito, 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 cada uno ponga lo que tiene que poner, según tu voluntad. Pidamos como gracia, porque Dios concede. Queridos hermanos, por intercesión de San Francisco de Sales, el santo que hizo una gran conversión y fue el rostro visible de la bondad y la ternura de Dios, nos ayuden a seguir convirtiéndonos hasta parecernos cada día más a Dios para poder seguirlo como Él nos pide. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar juzgar a los a vivos y muertos. Creo en Creo el en el Espíritu Santo, la en la Santa Iglesia Católica, la en comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.